de lunes a viernes en los turnos de las 11 de la mañana, el primer webinar, y a las 3 de la tarde, el segundo webinar. El día de hoy tenemos a un invitado especial y aliado de Impacto, Hugo Ojeda, director de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, que viene con un tema súper importante en estos momentos llamado competencias de liderazgo para equipos remotos. Aprovecho también porque primero que nada quiero hablarles un poco sobre qué es Impacto. Impacto es una empresa B que acoge agentes de cambio en sus 3 líneas de negocios. La primera es Coworking, donde son espacios de trabajo colaborativos, donde encontrarás espacios compartidos de coworking, oficinas privadas, puestos fijos y salas de reuniones. Actualmente contamos con 5 sedes a nivel nacional y los invitamos a conocerlas una vez se reactiven. Nuestra segunda línea de negocios es Impacto Labs. Es nuestro programa donde aceleramos emprendimientos para construir empresas escalables, pero con un alto impacto social o ambiental. Y por último tenemos la línea de negocio Consulting, donde trabajamos con corporaciones en procesos de innovación, realizamos consultorías de innovación que a su vez generen impacto social y ambiental. Sin embargo, actualmente por la situación, hemos enfocado nuestras fuerzas en repotenciar nuestra comunidad de una forma virtual. Donde les queremos decir que estamos aquí para todos ustedes y juntos saldremos de esto. Es por esto que relanzamos nuestra comunidad virtual Impacto, que nos trae estos excelentes webinars diarios y muchas cosas más, donde les traemos la siguiente membresía que les voy a comentar. Tan solo $9,99, incluido IVA, van a poder adquirir una membresía premium, donde tendrán acceso a nuestra plataforma privada en Cloudworking, acceso a nuestra programación de webinars todos los días, acceso inmediato a estas slides y grabaciones de cada webinar. También tendrán acceso a mentorías personalizadas y en grupos exclusivos. Además, tenemos una red de comunidad de más de 700 colegas donde vas a poder interactuar, realizar alianzas, trueques y tal vez buenas conexiones. Adicional también tienen un acceso de networking con speakers exclusivos para miembros y por último un acceso a un cuarto virtual de conexiones y trueques. También quiero avisarles que les traemos la oportunidad de obtener una membresía de estas totalmente gratis. ¿Cómo lo deben hacer? Súper sencillo. En cualquiera de sus redes sociales, puede ser Instagram, Twitter, Facebook, solo les pedimos que compartan qué te llevas de este webinar. Y para esto solo deben colocar el hashtag Impacto Comunidad Virtual, como lo pueden ver en pantalla, y también etiquetar a Impacto EC en todas nuestras redes sociales. ¿Sí? Para esto ya estarían concursando. Al final de la semana diremos el ganador de esta membresía de comunidad virtual. Por último, quiero indicarles las reglas de convivencia que les pedimos a todos ustedes para que nuestro webinar se desarrolle de la mejor forma. Las reglas de convivencia empiezan con que esta sesión está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos desarrollar de mejor forma este webinar. Las preguntas solo van a ser por escrito y serán respondidas al final. Al final vamos a tener un espacio donde van a poder colocar sus preguntas en el chat y con gusto las vamos a leer a Hugo para que pueda responderlas, ¿sí? Además, en ese momento vamos a lanzar un pequeño polling donde es una encuesta que les pedimos que nos ayuden a seguir mejorando nuestros webinars y les va a tomar menos de 10 segundos en contestar, ¿sí? Por último, les digo que los miembros de la comunidad virtual de Impacto tendrán la oportunidad de la sección de networking con el speaker. Esta sesión es privada solo para miembros de comunidad virtual, las personas que tengan su membresía adquirida, ¿sí? Creo que por mi lado eso sería todo. Nuevamente le doy la bienvenida a Hugo Ojeda para que nos pueda ayudar compartiendo su pantalla. Bienvenido, Hugo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias, Carlos. Un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico de Cámara de Comercio de Quito, a Impacto, pues venimos trabajando de la mano justamente en todo el espacio de coworking que tenemos en el edificio de las cámaras, en una alianza pues que ya tiene
un tiempo importante, pues, y para nosotros, tanto como Cámara, y hablo a nombre personal, pues, estar compartiendo el día de hoy aspectos importantes que dentro del desarrollo de las organizaciones, dentro del manejo tal vez de emprendimientos y las circunstancias y situaciones que, dado la emergencia sanitaria y los aspectos relacionados a los equipos remotos, es clave analizarlos dentro de la gestión de liderazgo de equipos. Y de hecho, el día de hoy he preparado aspectos relacionados a eso. La idea es poder conversar y un poco poder presentar ciertas reflexiones relacionadas a cuáles son las competencias de liderazgo que se requieren en estos momentos para liderar equipos remotos. La idea, como ustedes van a ver, es un tema, si bien haciendo una compilación de lo que está pasando y cuáles son las necesidades, sabiendo que todos estamos desde un punto de vista tal vez conectado, poder tener reflexiones y tal vez inclusive yo diría hacer un autoanálisis de nuestras capacidades de liderar equipos y a partir de eso saber qué aspectos debemos fortalecer en la gestión para alcanzar los resultados que esperamos, tanto a nivel de nuestras organizaciones o a nivel de nuestros emprendimientos. Comentarles tal vez qué contenido he preparado para estos minutos, pues quiero hablar de liderazgo, hablar de las competencias, tal vez traer cierta información de ciertas investigaciones que se han realizado recientemente, ver cómo estos esquemas o estos estilos de liderazgo o las competencias que se requieren para manejar equipos remotos están relacionadas con la gestión del talento humano, con la gestión de las personas, que si bien vamos a ver, tenemos nuevas herramientas, nuevas tecnologías, tal vez nuevos sistemas que propician un tema de interconexión, por ejemplo, por esta vía. También, ¿qué características se requiere por parte de las personas para lograr eficiencias, lograr resultados? Tal vez hay a nivel de infraestructuras necesarias y tal vez los principios fundamentales del teletrabajo, pero pensando y considerando en estos aspectos de liderar equipos. ¿Sí? Estos son tal vez nuestros componentes. Y aquí hay un ámbito fundamental que tal vez yo menciono siempre, que las organizaciones en medida de su direccionamiento estratégico, de la estrategia que hayan definido, identifican o establecen por un lado un tema de una filosofía organizacional, se plantean idealmente una visión de largo plazo, trabajamos en identificar cuál es el propósito de realizar nuestras acciones, cuál es el conjunto de valores que tenemos. Y a partir de esa filosofía organizacional, tal vez pensando en un contexto de lo que está pasando en nuestro ambiente, de nuestra industria y también de nuestras capacidades como organización, se definen estrategias, que es un poco unir, es un puente entre lo que deseo de manera ideal de largo plazo y la situación actual en la cual estoy. Y por lo general hay unos aspectos fundamentales que es, si bien identifico una estrategia organizacional que tal vez ahorita estamos en un momento de regresar a ver cómo son mis modelos de negocio en función de las circunstancias actuales que vivimos, hay un gran apalancador de las estrategias, es la cultura organizacional. Y cuando hablamos de cultura organizacional alineada a los aspectos de gestión humana, posiblemente entendemos que es como la personalidad de la organización. Si entendemos tal vez a veces los comportamientos o características de una persona, podríamos decir que todos tenemos algunos rasgos, tenemos tal vez unos rasgos de mayor capacidad de emprendimiento, de reflexión, o tal vez de trabajo en equipo, de coordinación de acciones, o de generar espacios de innovación, de creatividad. Al igual que las personas tenemos algunos rasgos característicos, las organizaciones también tienen unos rasgos característicos que les podríamos denominar cultura, que son los símbolos, los sistemas, los comportamientos, los estilos de liderazgo que definen cómo es la toma de decisiones en una organización. Y si bien las organizaciones tenemos una cultura que apalanca la estrategia, que es como un factor que habilita los aspectos relacionados más claves a nuestra estrategia organizacional, ahí hay un tema fundamental que en estos momentos es cómo generamos un proceso de transición a una cultura digital. Y tal vez esa inquietud pasa que si bien requerimos cambios de la infraestructura tecnológica, de nuevos sistemas, tal vez de incorporar nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, hay un tema fundamental para acoplar estos estilos de liderazgo a las culturas digitales, que es también ver los paradigmas o los modelos de pensamiento que tenemos los seres humanos y que tenemos los individuos. Porque tal vez el coordinar acciones con equipos de manera remota nos permite o tal vez nos genera un reto de generar un tema de una nueva adaptación, nuevos estilos de liderazgo, de aprovechar la tecnología y pues tener un tema de respuestas ágiles
a lo que se denomina estos contextos VUCA, que viene de tal vez unos entornos volátiles, inciertos, de mayor nivel de complejidad e inclusive con altos grados de ambigüedad. Hay un tema fundamental va a ser entonces, si bien debo redefinir mi modelo de negocio, debo definir mi estrategia organizacional, hay una cultura organizacional que apalanca o que permite que esa estrategia se lleve a cabo en función de los comportamientos, la personalidad que define a la organización, y ahora tenemos un componente digital que implica ir revisando nuestros aspectos relacionados a nuestra cultura y a nuestros ámbitos de liderazgo. Dentro de esos aspectos, si bien vemos que el tema del cambio o la alineación de nuestra cultura organizacional puede venir en función pues, de lo que determinemos de características de liderazgo que tengo actualmente, aquí hay un tema tal vez que yo quería recoger alguna información a nivel de estadística. Esta es una fuente de investigación de una compañía consultora que se llama Arcos de Estrategias y PSG Profits Consulting, que determinó o hizo una revisión, un levantamiento de una encuesta de investigación tanto a nivel de pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Y tal vez lo más relevante, y tal vez con lo que estamos conversando en esta tarde, es cuáles son las competencias más importantes que tal vez requieren los niveles gerenciales, los niveles de liderazgo para enfrentar las circunstancias que estamos viviendo. Y aquí sale tal vez un conjunto de competencias que necesitamos ir incorporando para poder manejar la situación actual. Por ejemplo, el 78% de personas que participaron en esta investigación mencionan que el tema de la resiliencia es un factor clave, y la resiliencia a veces viene de estos factores ligados a el ámbito de cómo estamos ciertos cuerpos, que ante diferentes factores externos, tal vez los cuerpos tienden a generar un tema de cambio de forma, pero tal vez su estructura molecular interna sigue siendo la misma, pero se van adaptando a las presiones externas. Y tal vez se plantea que dentro de las competencias que requiere un gerente para liderar estos momentos es la resiliencia, un 78%, la creatividad, un 70%, tal vez para ir viendo mecanismos o vías de acción. Y miren, un tercer aspecto que es clave, que es la inteligencia emocional, que es tal vez generar este tema de saber qué emociones me están pasando, saberlas regular, generar procesos de empatía con las personas y saber justamente cómo un tema de una construcción de relaciones en un momento que tal vez tengo mayor nivel de ambigüedad, donde varias emociones pueden estar presentes, como emociones relacionadas al miedo, a la frustración, al enojo, pero también emociones relacionadas tal vez a ámbitos que tengo la esperanza de que los aspectos que vienen a futuro van a ser mejores. La innovación, miren, están presentes, 64% de los investigados mencionaron que la innovación es un factor clave, al igual que la flexibilidad y las habilidades digitales. Es decir, como vemos, aquí hay un conjunto de características claves y tal vez también la investigación identificó tal vez unos aspectos fundamentales que a mí me llamaba mucho la atención, que era cuáles son las competencias que se requieren en compañías tal vez pequeñas y medianas, con número de colaboradores menores a 200 personas y más de 200 personas. Por ejemplo, a nivel de compañías más pequeñas y medianas, la creatividad, la innovación, la resiliencia, la inteligencia emocional, como las características más claves, o la resiliencia, la inteligencia emocional, la creatividad y la innovación. Y tal vez por qué me parecía adecuado e importante hablar de estos conceptos, porque si bien vamos a ver que en la administración de equipos remotos hay un tema o prevalece un tema de generación de confianza, también hay un aspecto fundamental, es que los equipos están orientados más bien a una administración por objetivos y generación de resultados, porque tal vez ya no estamos en una cultura presencial, los equipos están trabajando de manera virtual y hay un aspecto clave que es la construcción de la confianza, y en donde si bien es importante por un lado la orientación a resultados, por otro lado tal vez un aspecto clave también es la construcción de la conexión emocional con nuestros colaboradores. Y tal vez ahí hay un aspecto fundamental que está mencionado aquí, que es la inteligencia emocional y cómo creamos equipos resilientes, innovadores y creativos. ¿Qué dice el World Economic Forum? Pensando en cuáles son las competencias de liderazgo para el 2020 y pensando inclusive en las competencias de liderazgo para los próximos años, y que tal vez recoge muchas de las características que requerimos en los momentos actuales, esta capacidad para resolver problemas complejos. Creo que en estos momentos, como decía, estamos evaluando tal vez nuevos modelos o formas de operación,
cómo mantenemos una relación con el cliente, tal vez nuestros canales de comercialización, cómo tienen que generarse tal vez nuevos cambios, nuevos ajustes, cómo llegamos tal vez a un tema de delivery nuevo o cómo generamos tal vez la resolución de nuestros problemas administrativos o financieros, considerando un tema de contracción del nivel de consumo. Entonces, tal vez las capacidades de liderazgo se orientan en este momento a resolver problemas de mayor nivel de complejidad que antes no estábamos comúnmente habituados. Esta capacidad de tener un pensamiento crítico, la creatividad, la administración de personas, esta capacidad de coordinar con otros, porque tal vez es un momento en donde las características propias de liderar equipos es de mucha cooperación, inclusive con organizaciones que antes eran nuestros proveedores o tratar de integrar las cadenas a través de alianzas estratégicas, porque tal vez es un momento que nos requiere mayor nivel de cooperación y apoyo, inclusive solidaridad entre las personas. Y miren, un sexto aspecto, nuevamente el tema de inteligencia emocional, es decir, si bien hay unas competencias y unas características claves, hay que tomar en consideración estos aspectos para poder liderar los equipos de manera efectiva. Y por eso, tal vez mi planteamiento va basado de estos grandes requerimientos y grandes necesidades que existen en los momentos actuales, es, bueno, si tengo que dar una prioridad y tengo que identificar un tema de cuáles son mis prioridades en función de las características actuales, posiblemente aquí me permito resumir tal vez en aspectos significativos que desde mi punto de vista creo que son claves para poder lograr un tema de permanencia de corto, mediano y largo plazo para la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Y tal vez se requiere en estos momentos un estilo de liderazgo que debe irse modificando de este estilo de liderazgo que en algún momento tal vez en nuestro medio era más orientado a resultados, tal vez más directivo, inclusive en algunos aspectos más democrático o tal vez inclusive de desarrollador de personas, a un modelo de liderazgo en donde tal vez en este momento requerimos un momento, unas capacidades de generar inspiración, de inspirar en las personas e impartir un tema de un propósito. Y aquí un tema clave del propósito puede ser en estas situaciones que son muy ambiguas, que son complejas, que inclusive en algunos casos ante situaciones que estamos viviendo pueden ser muy dolorosas, el tema de todos los días tener acceso al tema de la información, de cómo va el nivel de pandemia, el tema del incremento de la curva, de contagios, tal vez el número de personas que lastimosamente han fallecido fruto de esta emergencia sanitaria, nos hace tal vez reflexionar que es como identificar unos momentos en donde nosotros como personas, como seres humanos, podemos tener una multiplicidad de emociones. Y tal vez hay situaciones que en este momento no podemos controlar. Por ejemplo, están en los semáforos de operación. Y tal vez hacen eso que las personas digan, bueno, tal vez las situaciones no son tan manejables. ¿Y por qué comento algo articulado al tema del propósito? Ahí hay un escritor, un psicólogo que es Víctor Frank, que escribió, es el tema de un psicólogo que investigó tal vez el tema del propósito, identificar el propósito en circunstancias que pueden ser muy adversas, terribles. Él vivió en un campo de concentración, escribió todo el tema de la psicología a través de la logoterapia y era encontrar un significado, un propósito a las cosas que sucedían. Él decía que tal vez las cosas en algún momento pueden ser complejas, nos pueden generar bastante nivel de dolor y que inclusive esas cosas que no podemos controlar. Sin embargo, sí identificaba o mencionaba que había un aspecto que sí podemos controlar y es la actitud que tengamos frente a las situaciones que se nos presenten. Y tal vez identificar cuál es el propósito del por qué pasan las cosas. Y tal vez hago mención de estos aspectos de liderazgo remoto porque actualmente los equipos de trabajo, las personas, estamos con esta serie de emociones que es normal porque estamos viviendo un momento de confinamiento y tal vez es identificar el propósito, el para qué estamos haciendo las cosas. Y tal vez los propósitos dentro de los aspectos que estamos haciendo las cosas como organización van a más allá tal vez de la generación de rentabilidad, de la generación de ventas, sino este propósito es ¿cuáles son los aspectos que me inspiran y comparten para que mi equipo de trabajo vea que su trabajo en estos momentos es fundamental y es clave y tal vez estamos haciendo una diferencia en función de pues lo que pueden ser las circunstancias adversas? No sé si soy una empresa, una institución de capacitación, tal vez no es un momento de pensar cuánto es el nivel de ventas, cuál es el nivel de ingresos, sino que estamos llevando acceso a las personas para que sean mejores y puedan manejar la situación actual.
Entonces hay como que unas prioridades claves de liderazgo para los equipos remotos. Es cómo tenemos esta capacidad de inspirar, generar propósitos compartidos que vayan más allá de la generación de resultados, que si bien son fundamentales, es cómo transmitimos y encontramos en las personas esa conexión emocional. Un segundo aspecto que yo creo y considero clave dentro de estas características de liderazgo son estas capacidades de autenticidad y que estamos pasando en un momento en donde nuestro domicilio, nuestro hogar, es nuestra oficina, es nuestro trabajo, y nuestra oficina también nuestro trabajo, y tal vez circunstancias que antes no vivíamos, es muchas actividades, tal vez del momento de estar con nuestros hijos, nuestra pareja de manera permanente, compartiendo estos espacios, hacen que los niveles de autenticidad nos generen un tema de mayor conexión con las personas, tal vez en algunos momentos, y tal vez creo que vemos esto a veces en los medios de comunicación, que sale el hijo, el esposo, el momento que hay una videoconferencia, como que queremos que no esté presente, pero es parte de nuestra vida normal. Tal vez estos grados de autenticidad nos permiten generar un grado de empatía. Veíamos que un aspecto importante ahorita es la administración de las emociones y la inteligencia emocional, y la autenticidad tal vez nos genera un tema de ser empáticos, ser muy nosotros con el resto de personas, y nos logra esa conexión emocional. Y un tercer aspecto fundamental dentro de estas competencias de liderazgo pueden ser nuestras capacidades de adaptación, el tema de ir viendo las nuevas dinámicas, tal vez las nuevas formas de interactuar, el cómo nos comunicamos. En este momento creo que tenemos múltiples fuentes, vías y formas de comunicación. Creo que a diario el tema del WhatsApp, las redes sociales, y tal vez de esta capacidad de adaptación es ir viendo rápidamente cuáles son los mejores medios por los cuales tal vez yo puedo hacer un tema de mejor interacción con mi equipo de trabajo, y cómo no genero un tema de una sobrecarga de información y comunicación con las personas, y más bien cómo genero esquemas de trabajo también donde me permitan comunicar y adaptarme, y también en algún momento poder manejar mi equilibrio de vida personal con la vida profesional, la consecución de resultados, y poder pues gestionar los aspectos de mi organización. Entonces, son tres aspectos que tal vez son fundamentales. Es cómo generamos un tema de un propósito, el identificar tal vez el para qué estamos haciendo las cosas. Desde esta perspectiva identifico el para qué, y cómo desde ahí puedo generar unas capacidades de conectar a las personas tal vez con un tema más trascendental. Cómo genero espacios de autenticidad desde la generación de empatía, de mostrarme que también puedo estar con diversos aspectos y que también requiero apoyo, y la capacidad de adaptación y comunicación con nuestros equipos. Aquí yo he incorporado tal vez 10 competencias que pueden ser importantes. Primero, tener un ejercicio de análisis personal, pensando en las situaciones que estamos pasando, para identificar tal vez cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras áreas de mejora. ¿Por qué? Porque a veces ante entornos de incertidumbre, ante entornos inciertos, cuando tenemos momentos tal vez de temores, de falta de claridad, momentos ambiguos, tal vez es importante recapitular e identificar cuáles son nuestras capacidades, porque a través de nuestras capacidades son aquellas que nos permiten ir hacia el futuro, y tal vez nos generan inclusive un espacio de mayor seguridad para poder abordar las cosas. Y creo que en estos ámbitos podríamos plantearnos la pregunta y pensar en qué momentos de mi vida también he tenido crisis. Y yo estoy seguro que el momento que nos hacemos esa pregunta, vamos a poder identificar que tal vez hemos tenido también momentos de crisis en nuestra vida pasada, en nuestra historia. Y tal vez en esos momentos de crisis hemos acudido a nuestras capacidades personales para poder salir adelante, y estoy seguro que encontramos las formas de justamente solventar los momentos críticos que tal vez vivíamos. Y aquí un poco lo que voy a conversar acerca de las competencias de liderazgo que exigen los momentos actuales sería pensar también en eso. ¿Qué competencias tengo presente? ¿En qué momento he tenido crisis y cómo las he podido sobrellevar? Y aquí podríamos hablar de unas características que hace un momento veíamos, la parte de innovación, de cómo identificar vías, cómo ir implementando caminos alternativos o nuevas soluciones que me permitan tal vez sobrellevar o manejar las circunstancias de este momento, las circunstancias que se nos plantean con los nuevos retos actuales. Es decir, ¿cómo están mis capacidades de innovación? Y no hablo solamente desde la capacidad creativa que tenemos, sino cómo desde esta capacidad de generar nuevas ideas las vamos implementando, y si vamos viendo que las implementaciones son exitosas, las seguimos manteniendo, y si tal vez una idea que la comienzo a implementar no es exitosa, la desecho y comienzo a ver nuevas alternativas. Es
cómo están mis capacidades de innovación que tal vez requieren en estos momentos la característica de equipos de trabajo remotos y ante la emergencia del COVID. ¿Cómo amortiguamos los cambios? Y esto es interesante porque si pensamos en cómo amortiguar cambios, podríamos hacer un símil, por ejemplo, con un vehículo, con un automóvil. Y el amortiguador tal vez es interesante porque el amortiguador en este tipo de vehículos ante baches, ante huecos, permite que si bien puede haber una circunstancia que genera un tema de un desenvolvimiento diferente de cómo venía el vehículo, el amortiguador me permite generar un proceso de resistencias. ¿Cómo estamos amortiguando los cambios con nuestros equipos? ¿Cuáles son nuestros tipos de conversaciones? ¿Qué mensajes estoy transmitiendo? Aquí hay un aspecto fundamental del ser humano y es toda nuestra capacidad de sentir y actuar va relacionada a veces con nuestra capacidad de pensamiento. Y la capacidad del pensamiento es esta generación de ideas que puedo tener y esta capacidad que tengo a veces de cómo veo el mundo y a través de cómo veo el mundo, de la información o de las ideas que tengo, me genera un sentir y ese sentir me permite generar cambios. Y este amortiguar cambios puede ir relacionado a eso. ¿Cómo está esta capacidad de generar ideas? ¿Cómo las transmito? ¿Son ideas propositivas que me generan espacios de acción? ¿O más bien en algún momento limitan la capacidad de acción de mi equipo? Y más bien, ¿estoy siendo un buen canalizador de los cambios? ¿Estoy amortiguando bien el cambio? ¿O más bien estoy generando escenarios en donde las personas no identifican capacidades de acción y no saben sobrellevar tal vez estos momentos a nivel de sus aspectos emocionales? Hay una tercera competencia que tal vez puede ser clave, que es la reacción ágil. Tal vez en este momento necesitamos ir teniendo cambios sobre la marcha, ir teniendo mayor nivel de celeridad en la implementación de diferentes estrategias, en la generación de acciones. Una capacidad clave de la generación del autocontrol es cómo, si bien las emociones pueden estar presentes, sé que están presentes, cómo las dosifico, cómo las regulo. Y a partir de esa regulación también, cómo me interrelaciono con el resto de personas para generar espacios de acción. ¿Cómo están mis espacios de flexibilidad? Tal vez ahora la dinámica es diferente, tal vez el mismo esquema de teletrabajo o estar en nuestros domicilios hace que tal vez la dinámica con la administración de nuestros equipos sea diferente desde esta flexibilidad, por ejemplo, desde el trabajo a nivel de horarios. Tal vez requerimos ahora ciertas actividades que antes no estaban tan presentes como las actividades de hogar y tal vez desde los espacios de flexibilidades llegar a nuevos acuerdos con los equipos que nos permitan coordinar de mejor manera acciones. Este tema de la colaboración dinámica, cómo generamos también apoyo, cómo pedimos ayuda, cómo apoyamos a otros, tal vez desde esta mirada que yo mencionaba hace un momento de integrar tal vez a proveedores, ver nuevos modelos de alianza y nuevos modelos en donde tal vez vamos incorporando fortalezas de manera externa y complementándonos en nuestra gestión. Nuestra comunicación versátil, directa, tal vez a veces empática, y no solamente hacia la visión de la consecución de resultados, sino también la importancia de cómo se sienten las personas. Y tal vez se complementa con esta capacidad o esta competencia que he puesto a nivel de número 8, que aquí le encuentran, que es el tema de la sensibilidad interpersonal. ¿Cómo están las conversaciones de saber cómo se sienten las personas, cómo se sienten nuestros equipos? Y tal vez a partir de eso y desde la empatía, también conocer cuál es la realidad de ellos y a partir de eso lograr una mejor coordinación de acciones. Y tal vez ahora la retroalimentación es diferente. Tal vez ya no es una retroalimentación tan orientada a identificar cómo estás haciendo las cosas, sino el qué estás logrando. Porque tal vez dentro de estos espacios de administración de equipos remotos, te parte un tema fundamental que lo vamos a ver, que es la construcción de confianza. Porque tal vez a diferencia de una actividad presencial, ya no veo si físicamente las personas llegan dentro de las jornadas, ya no puedo tener tal vez las conversaciones anteriores y el tema de retroalimentación ahora cambia. Tal vez desde una mirada a veces de un micromanagement a un tema de una construcción de revisión de resultados y finalmente mi capacidad de generar equipos en red utilizando diferentes tipos de tecnología y buscando la manera más eficiente para lograr las conexiones y que sigamos generando acciones. Es decir, si bien planteamos aquí 10 competencias, la idea es que tal vez tengamos esta capacidad de autoanálisis, de revisar a lo largo de nuestra historia profesional, de nuestra historia de vida, qué competencias tenemos presentes. Y si tal vez algunas competencias no están presentes, ¿qué tan críticas son estas competencias de liderazgo remoto
frente a mi actividad, a mi giro de negocio, a mi emprendimiento. Y en función de eso, tratar de identificar qué aspectos podría ir desarrollando para adecuarme a las nuevas realidades. ¿Por qué? Porque las nuevas realidades dentro de las características de la gestión tal vez identifican que lograr y medir resultados va a ser lo fundamental, en donde tal vez lo que va a priorizar o va a tener dentro de nuestras prioridades son los grados de productividad, en donde ya la administración, en este caso por resultados, es clave. Entonces, ahí tal vez se plantea la claridad que deben tener las personas. Hablábamos de poderles comentar un tema de un propósito, pero tal vez el propósito también va articulado en función de una claridad de articular objetivos. Y en función de este tema de articular objetivos y poder revisar o tener un tema de retroalimentación constante, con innovación, con creatividad, con cercanía, también con sensibilidad personal, cómo los objetivos ahora van a tener un tema de una nueva dimensión y como que ahora, si bien tenemos espacios de generación de confianza, debemos también lograr el tema de resultados para poder sobrellevar la situación actual. Y aquí es cuando tal vez sería clave pensar en cómo estamos en la articulación o en la definición de resultados en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, ¿sí? Y pensar ahí tal vez cuáles son las prioridades en este momento de nuestra organización. Yo he podido, tal vez a través de la Cámara de Comercio, que interactuamos con diferentes organizaciones, con nuestros afiliados, más de 5.500 empresas entre pequeñas, medianas y grandes afiliadas a Cámara. Hay tal vez muchas de ellas nos dicen, en estos momentos tal vez no podemos generar acciones de manera directa, tal vez desde la generación de ingresos, pero hemos ido identificando prioridades de estar presentes con nuestros clientes. Tal vez desde un esquema de asesoría, de acompañamiento, de verificar cómo están. Y esa es nuestra prioridad en este momento. Tal vez un aspecto clave dentro de los temas de liderazgo es identificar qué prioridades, qué resultados espero en este momento, qué resultados espero de las personas. Pensar también en las capacidades o condiciones que tiene mi equipo actual. Es decir, los objetivos, los resultados que espero, ¿son adecuados para el nivel de experiencia y capacidad de las personas con las cuales trabajo? Los objetivos que tiene cada persona, cada área, cada cargo, son compatibles entre sí. Tal vez en algún momento puedo exigirle, no sé, alguno de mis colaboradores, tal vez es responsable de generar un tema de cobranza de cartera. Y por otro lado, quiero generar un tema de fidelización de clientes. Si realmente los objetivos son compartidos, realmente estoy generando objetivos que son transversales, que permiten tal vez no tener en algún momento resultados diferentes. Y realmente tengo información, puedo ir actualizando esta información, puedo ir actualizando, revisando los resultados, los objetivos e inclusive mis indicadores de resultados. Y aquí tal vez una máxima, tal vez dentro de este momento de identificación son las prioridades, debo identificar pocos objetivos, pero que sean muy buenos. Y con esta identificación, mis esquemas de retroalimentación reforzando comportamientos de las personas para lograr el tema de resultados. Es decir, nuestra administración histórica por objetivos tal vez en este momento es fundamental volverla a retomar porque los aspectos de productividad son fundamentales. Y esto tal vez significa un tema de un reto clave para las organizaciones, porque si los retos y los objetivos no generan también un tema de una dinámica que las personas salgamos de nuestros estados de confort o de aprendizaje y no nos generan nuevos aprendizajes, tal vez esto podría ser fatal para las organizaciones o emprendimientos, porque tal vez debemos identificar en este momento aspectos retadores que si bien partimos de las capacidades de las personas, nos permitan ir generando un tema de nuevas acciones y nuevos resultados. Por eso es como identificar objetivos que si son fácilmente alcanzables, vamos a creer todos que pues alcanzar el éxito es sencillo. Más bien lo que debemos propiciar es una construcción de objetivos retadores y en donde los propósitos sean compartidos y no morir en algún momento pensando en que estamos consiguiendo los resultados y morir a veces de éxito. Y para aquí tal vez alguna metodología que tal vez muchos de ustedes conocen, que es una metodología sencilla, muy clara, muy específica para identificar objetivos, que es esta metodología SMART. ¿Qué plantea esta metodología? Decíamos, pensemos en los objetivos claves de nuestra organización, pero esos objetivos claves tal vez deben tener una definición a través de varias características. Aquí, la identificación del SMART plantea una identificación de objetivos en función de 5 grandes características. Que los objetivos sean específicos, es decir, que yo los pueda medir, que puedan ser revisados de manera detallada, de manera concreta,
que puedan ser medibles, es decir, que la medición pueda ser con facilidad, que esta identificación de los objetivos tenga una característica de ser alcanzable, que creen un estrés creativo, es decir, esta capacidad de salir a veces las personas un poco del espacio de confort y que sea retador a la vez del tema de los objetivos que me planteo, que sean relevantes con estas prioridades específicas en este momento que tengo como organización y algo fundamental, que estén definidas en un horizonte de tiempo. Entonces, ¿qué características planteamos de los objetivos? Que sean específicas, que lo pueda medir, que sea alcanzable, que sea un tema relevante para la organización y que tenga un marco de temporalidad. Por ejemplo, podría decir que en estos momentos yo lidero un equipo de trabajo en la gestión comercial, tengo a cargo tal vez la generación de ingresos para la organización y digo, bueno, en este momento lo crítico, dado los flujos de caja que debo mantener, por lo menos debo conseguir al menos 10 clientes diarios para lograr la presentación de afiliaciones. En nuestro caso, como Cámara de Comercio, tenemos una afiliación de emprendedor y conseguir a través de estos 10 contactos o 10 posibles clientes internos, lograr una conversión de ventas de al menos un 10% de cada lead generado. Es decir, ¿qué característica tiene aquí el objetivo? Debe ser muy específico. En este caso, en el momento que identifico que debo conseguir al menos 10 leads y tener una conversión de ventas del 10%, ya me da una característica de cuantificación. Decíamos, la claridad en estos momentos es fundamental y la claridad en un equipo remoto debe ser fundamental. Debemos ser muy específicos en el tema de los pedidos. ¿Qué es lo específicamente que requiere del equipo? En este caso, 10 leads, tal vez una conversión del 10%, solamente un ejemplo. ¿Es medible? Sí, porque tal vez si tengo 20 días laborables, sé que al final del mes lo que requería es un tema de gestión de 200 contactos, pero lo que necesitaba es, dado mis índices de convertibilidad, de propuesta, de contacto, generación de propuesta y cierre comercial, tal vez eso me permite articular 20 nuevos clientes. Es alcanzable porque tal vez si regreso a ver mi tasa de conversión, veo que mi tasa de conversión estaba entre 8 y 9%, tal vez hago un poquito más exigente el estándar y por eso planteo un tema de un 10% en niveles de conversión. Está alineada la estrategia porque tal vez ahorita la estrategia de la organización se enfoca en la capacidad de generar ingresos para tener un tema de flujo de caja y llegar a puntos de equilibrio, por lo menos manejar márgenes mínimos de rentabilidad. Y está acotado en el tiempo, sí, porque podría ser una medición semanal, mensual, trimestral, quincenal y demás. Es decir, la propuesta en la administración de los equipos remotos, si bien hay algunas características de competencia, es la fijación e identificación de objetivos. Y tal vez, ¿qué pasos podemos hacer para esta identificación de objetivos? Definir los objetivos conforme estos criterios SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, que sean relevantes y que estén en un horizonte de tiempo, ver qué acciones o qué estrategias voy a implementar, hacer un seguimiento y retroalimentación y revisar la consecución y los beneficios individuales para las personas. Es decir, parto del objetivo, desarrollo las acciones, hago un seguimiento y retroalimentación, tal vez en estos momentos no tanto hacia el cómo, porque tal vez, si bien puedo hacer un tema de revisión de acciones, me interesa que los objetivos y el alcance de resultados sea clave y después un sistema de retroalimentación constante. Y por eso tal vez aquí voy a mencionar el tema del teletrabajo, porque es la modalidad y vamos a ver que todos estamos utilizando esta práctica dentro de la gestión de nuestras organizaciones, que según la OIT, pues es el uso de tecnologías de información y comunicación con el propósito de que el colaborador trabaje en las instancias, fuera de las instancias del empleador, pues en las instancias tal vez a nivel de, por ejemplo, nuestra dinámica de espacios de coworking o desde los diferentes domicilios, que si bien ahorita con los aspectos de restricción de movilización, pues estamos la gran mayoría o algunas de las actividades de la empresa realizando a través de esta vía. Lo importante es saber que esto va a ser en algún momento tal vez permanente o en algunos casos puede ser parcial. Y tal vez hay las características de identificar los objetivos, de saber tal vez con qué resultados espero de cada una de las diferentes personas y posiciones va a ser fundamental y poder adecuar estas modalidades de trabajo. Y aquí tal vez están los principios fundamentales, que si bien veíamos cuáles son nuestras competencias de liderazgo requeridas, son los principios bajo los cuales el tema del teletrabajo tal vez se articula y se fundamenta. Y aquí hay un primer aspecto que yo hago mucho hincapié, que es
la confianza mutua. Y dado que esta confianza mutua puede ir de varios aspectos, se dice que la construcción de confianza va en función de dos aspectos fundamentales. El primer aspecto, yo confío en una persona si creo que esa persona es competente, es decir, tiene las características, la experiencia, los conocimientos y las habilidades para ejecutar una actividad. Si yo tengo personas en mi equipo de trabajo, tal vez parto de la confianza porque digo, son competentes, saben cómo hacer las cosas. Y un segundo aspecto es la coherencia. Es decir, los aspectos con los que me comprometo, lo realizo. Es decir, lo que digo, lo hago. Soy coherente desde mi lenguaje con mis acciones y con mis resultados. Decimos, esa puede ser una construcción de confianza fundamental. Y dado esa construcción de confianza, tal vez ahí las competencias que veíamos hace un momento hacen mayor, tal vez relevancia, tienen un tema de un mayor nivel de prioridad, porque en el tema del teletrabajo la confianza mutua es fundamental. Hablamos de un tema de igualdad de condiciones, el tema de la mejor administración del tiempo, el respeto de la vida personal, que en algún momento puede ser voluntario. Veremos más adelante cómo se desarrolla, pero hay una característica de voluntariedad. Sabemos que en algunos casos puede haber unas características de reversibilidad, del tema de manejo de privacidad, de confidencialidad, del manejo de la eficiencia. Sin embargo, pensando en estas características de liderazgo, la generación de confianza, confiar en que la persona está en su domicilio haciendo las actividades y más allá de hacer un tema de checklist y verificar a cada momento cómo está el cumplimiento de las actividades, es pensar cómo está alcanzando los resultados, cómo nos estamos organizando a nivel de las estrategias para lograr los objetivos que me estoy proponiendo como organización. Tal vez aquí ya para ir finalizando un poco lo que he preparado y dar la opción de ciertas oportunidades de preguntas y respuestas, quería un poco plantear de esta posibilidad de cuáles son nuestra situación actual y cómo estamos viviendo estos momentos en las organizaciones. Y es qué medidas, igual, una fuente de información de Arco y Estrategias y PSG Profits Consulting, que mencionaba también un poco dentro de la investigación este grupo de empresas, saber qué medidas tomaron las organizaciones para poder manejar las circunstancias actuales. Es en empresas grandes, más del 90% posibilitó las opciones de trabajo remoto, en empresas menores a 200 empleados del 63%. Entonces, el tema del trabajo remoto tal vez va a ser una de las modalidades que de aquí en adelante van a estar presentes. Y inclusive aquí se hablaba de cuáles son los impactos futuros con respecto a la administración de personas. Aquí hay características, por ejemplo, de qué medidas se tomaron en las empresas, despidos de personal, es decir, un tema de reestructuración de formas de hacer, del tema de headcount de nuestras organizaciones, dificultad para pagar sueldos, baja de productividad, se ha desmejorado el clima, mayor carga de trabajo, es decir, posibles impactos futuros en nuestras organizaciones. Y estos impactos son claves porque tal vez están directamente relacionados a cómo debe ser la gestión de talento humano. Tal vez de aquí en adelante, procesos fundamentales en nuestra administración de equipo y la gestión del talento humano va a ser regresar a ver cómo son los costos laborales. Yo estoy seguro que muchas organizaciones en estos momentos van a identificar, bueno, mi componente fijo, voy a tratar de manejarlo al mínimo posible. ¿Por qué? Porque mis condiciones de costo fijo tal vez no me permiten operar. Pero ahí hay un tema importante, pero quiero lograr mayores niveles de productividad o que las personas estén comprometidas o logren mayor nivel de resultado. Y tal vez ahí dentro de la gestión de talento humano un aspecto fundamental puede ser la administración de sistemas de compensación variable, que en función de resultados adicionales o excepcionales las personas tengan la oportunidad de generar ingresos adicionales. Esta importancia de la administración del clima laboral, que si bien puedo tener despidos, estoy en unos momentos de incertidumbre importantes, es qué acciones de cercanía, de manejo de incertidumbre estoy teniendo con mis equipos de trabajo. Estos aspectos relacionados a la productividad laboral, tal vez mis procesos relacionados a cómo gestiono el desempeño, cómo evalúo, cómo retroalimento, tal vez desde estos aspectos identificar cómo debe ser el funcionamiento de mi mejor estructura organizacional, buscar el mejor grado de eficiencia y a partir de ahí también cómo conectar a las personas y tal vez cómo identifico prácticas relacionadas a temas de salario emocional. Tal vez prácticas relacionadas a lo que puede ser administración de espacios de reconocimiento o espacios de escucha con las personas o modificar los estilos de liderazgo que tal vez en este momento un estilo más autoritario directivo
si bien puede lograr resultados de corto plazo, no sé si logra la sostenibilidad porque son momentos que se requiere también de conexión con las personas de inteligencia emocional. Y quiero tal vez ir cerrando ya el tema de la presentación, comentando desde estas expectativas y necesidades de gestión del talento humano, cómo puede ser interesante. Miren, esta es una fuente de información de Ipsos Ecuador, que es una investigadora de mercados que se está realizando ciertas investigaciones de qué está pasando con el comportamiento de consumo. Y, por ejemplo, aquí hay una pregunta importante. Les preguntaban a personas encuestadas que después de la crisis, ¿qué considera importante en su vida y en la vida de la familia? Y mencionaba un 94% de personas que han sido encuestadas, ha sido un ahorro de dinero, es decir, pensar en momentos de ir en medida de lo posible, si es que hay factibilidad en la familia, ahorrar en algo el tema del dinero por las circunstancias que se nos presentan. Un 35% compra de seguro de salud, un poco por las características, un 20% un compra de seguro exequial. Es decir, como que grandes necesidades de cubrir necesidades básicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que requerimos en estos momentos. Por ejemplo, a nivel de aspectos de formación, de capacitación, ir hacia un tema de formación o capacitación, como lo estamos teniendo hacia estas vías, tal vez aspectos relacionados a webinar, capacitación digital, que nos permite tener acceso a tal vez nuevas información, nuevas perspectivas, que tal vez nos generan nuevos espacios de acción en la administración personal y de nuestros negocios. Y tal vez para ir cerrando, para dar esta oportunidad de interacción, por las preguntas o inquietudes que puedan tener, pues será un gusto poder ir solventando esas inquietudes. Tal vez hacer una reflexión final de estas capacidades de liderazgo en lo que estamos viviendo, nuestros equipos remotos, las prácticas de teletrabajo. Es que los líderes, tenemos un alto impacto en la productividad de nuestros equipos. Sin lugar a dudas, de nuestras capacidades de transmitir el propósito, de cercanía, de desarrollo, de generar espacios de crecimiento, de claridad, de acompañamiento, pues nos permiten nuestros estilos, nuestras capacidades de liderazgo, generar conductas y comportamientos de las personas, que la idea es generar una sinergia a través de estos medios digitales. Tal vez es muy diferente a cuando uno está en vivo, tal vez desde nuestra corporalidad podemos a veces transmitir muchas cosas. Ahora es cómo a través de estos diferentes sistemas de claridad, definir objetivos, cercanía, retroalimentación, inclusive acompañamiento a los equipos, definición de nuevos conocimientos, por ejemplo, estos webinars que son tan valiosos, genera un tema de una sinergia grupal de los equipos, acelero los procesos de transformación digital, tal vez uso de nuevas tecnologías, capacitación en el uso de nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que eso me permita lograr objetivos y mediante los aspectos de teletrabajo, si bien la dinámica de liderazgo antes venía manejándose de alguna manera, me pueda ir generando nuevos cambios de conducta y lograr pues un esquema exitoso en la implementación de una cultura digital para mi organización. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Sé que me han escuchado y pues he querido explicar tal vez estas ideas de la mejor manera y quiero dejar pues un espacio de minutos para preguntas, inquietudes que puedan tener y tal vez que tengan mi mirada y mi perspectiva. Así que, Carlos, con mucho gusto pues para las preguntas, inquietudes que puedan tener nuestros participantes. Perfecto, de verdad, primero que nada, muchísimas gracias, Hugo. Qué información tan valiosa nos llevamos hoy. Quiero, para no perder más tiempo, vamos a pasar a las preguntas. Les invito a todas las personas que puedan escribir en el chat las dudas que quieran consultarle. En este momento les está apareciendo en pantalla un polling, que es la encuesta que les pedimos que llenen brevemente para que nos ayuden a mejorar nuestros webinars de todos los días, ¿sí? Vamos a dejarla un momentico mientras las personas colocan las preguntas en el chat y ahí mismo empezamos con ellas. Veo que ahí están contestando, vamos bien. Si quieres vamos a ir con las preguntas de una vez. Hugo, por aquí Sebastián Rojas nos dice, del 1 al 10, ¿cuánto calificarías el consumo de información y la aplicación en las empresas por parte de los empresarios y emprendedores? ¿Y por qué? Gracias, Sebastián, por la inquietud. Yo te diría, y un poco desde la experiencia de lo que estamos manejando en la Cámara de Comercio, pues creemos que en estos momentos los empresarios, las empresas, los ejecutivos, quien toman decisiones, pues quieren tener el tema de acceso a información.
Por ejemplo, nosotros estamos sacando estudios de cómo están los aspectos de comercio exterior, un poco información relacionada, cómo también están los aspectos de la economía del país, ciertos aspectos inclusive desde la administración de la gestión pública, la política. Yo creo que el tema de la información es fundamental. Más aún en estos momentos. Tal vez hay un tema importante y fundamental ahí, son las fuentes de información. Creo que en este momento tenemos multiplicidad de acceso al tema de información. A veces no sabemos si es información válida. Por ejemplo, con el tema de nuestra pandemia, lo que estamos viviendo, el tema de las fake news, a veces puede en nuestra capacidad de toma de decisiones no ser efectiva, pero si me pides una cuantificación de 1 a 10, yo creería que un aspecto fundamental en este momento de las organizaciones es contar con información. Yo sí calificaría entre un 9 a un 10% el tema de tener información fiable relacionada a mi sector, tal vez en función de las necesidades que tengo. Por ejemplo, ahorita puede haber decisiones en función de la información muy importantes, tal vez del desarrollo de nuevos modelos de comercialización, cuáles son las nuevas necesidades o si está existiendo un tema de cambio de tendencias de comportamiento en las personas. Yo creería que eso es un tema fundamental. O información relacionada tal vez a la administración laboral en las organizaciones. ¿Cómo debo generar un tema de la aplicación de ciertos aspectos relacionados tal vez a temas de financiamiento, el tema de condonación de deudas o manejo de información en los ámbitos de administración o eficiencia de operaciones? Yo creo que en este momento el contar con información para la toma de decisiones, dado que es un momento crítico en donde nos toca articular el tema de nuestra estrategia organizacional, es fundamental. Y una vez que tenga la información, tal vez esa información también cómo la transmito a los equipos de trabajo para a través de ellos hacer un tema de construcción efectiva de acciones para manejar la situación actual. Entonces, eso me permitiría, yo lo calificaría entre un 9 a 10 puntos. Creo que es muy relevante en estos momentos. Chévere, Hugo. Gracias y gracias a todas las personas que votaron en nuestro polling. Vamos con la siguiente pregunta. En una empresa, ¿quién debe de plantear un objetivo SMART? ¿Hay complicación en plantear un objetivo adecuado para la empresa? A ver, yo diría, dentro de la identificación de hacia dónde queremos lograr, cuál es mi propuesta de valor, yo creería que un tema fundamental ahí es quien tiene la visibilidad, tal vez de los diferentes componentes de la empresa, tal vez los aspectos comerciales, de operación, administrativos, financieros y de gestión de gente. Yo creo que los grandes objetivos deben hacer por los líderes de los equipos. Si es un emprendimiento, tal vez el emprendedor es quien va a poner un poco el norte. Tal vez dentro de estos espacios colaborativos, por ejemplo, de la comunidad de impacto, lo que puede hacer es compartir ideas y tal vez a partir de esas ideas identificar cuál es la mejor propuesta de valor o qué estrategias en función de los objetivos que se planteen. Pero creo que en una organización, por ejemplo, a nivel de un emprendimiento, el emprendedor ahí es fundamental quien determine el norte. Obviamente puede tener apoyo, pero quien define el norte es el emprendedor. Y en las organizaciones, pues es el equipo directivo, llámese un director general, el primer equipo que está a cargo de la administración integral y funcionamiento de los procesos y de las áreas. Lo que hay que velar ahí es que hay un tema de una claridad en donde todos estemos apuntando en función de un mismo objetivo. Llámese rentabilidad, crecimiento, satisfacción de nuestros clientes, generación de eficiencias, y en donde estos objetivos sean objetivos compartidos. Es decir, que en algún momento una persona, si bien está generando sus acciones, eso no vaya en detrimento de las acciones de otro cargo o de otra área. Yo creo que ahí lo fundamental es quien está a cargo de la dirección debe compartir, pero un tema fundamental, esto debe transmitir a sus equipos de trabajo y tal vez tener una retroalimentación de las personas que están en el campo, en la ejecución, pero finalmente el norte, el rumbo, pues lo ponen los líderes dentro de la organización. Chévere. Por aquí, Chris nos pregunta, ¿en qué áreas consideras que es necesario capacitar al personal en estos momentos? Yo diría en estos momentos creo que es a nivel transversal. Creo que en algunos casos, si hay un rediseño de mi modelo de operación, de mi modelo comercial, de mi modelo de negocio, pues hay posiciones o personas claves o críticas que estén dentro de. Yo he visto un aspecto fundamental y tal vez me permito compartir en este momento, en este foro, es, si bien estamos compartiendo en momentos en donde los temas críticos, tal vez de generación de nuevos modelos de venta, de operación o utilización de estas dinámicas tecnológicas son fundamentales, también debe ser un momento en donde tengamos acercamiento a las personas.
De hecho, por ejemplo, desde la Escuela de Negocios, que es nuestro ámbito de acción, es mi ámbito de acción dentro de la Cámara de Comercio, ha habido un tema que ha sido interesante. Las organizaciones en estos momentos han pedido también un tema de, por ejemplo, espacios de charlas, talleres, foros y capacitación de inteligencia y manejo emocional. Porque tal vez la diversidad del confinamiento nos está generando diferentes tipos de emociones. Tal vez personas que en el confinamiento, tal vez como les tocó, están solas, o personas que están con su familia, que tal vez sus hijos están en estudios, y poder administrar esas situaciones desde la administración del tiempo. Yo creería que nos toca identificar cuáles son las necesidades más críticas y sí buscar procesos de capacitación para toda la organización en medida de las necesidades y lo que requiere en este momento el negocio. Chévere. Por aquí, Sebastián Rojas dice, la percepción es que ha aumentado en este momento el consumo de la información de los empresarios. ¿O qué es importante? Yo creería, ha incrementado, creo que es acceso a información, por ejemplo, lo que vivimos hace poquitos días, que es el tema de cambio en normativas regulatorias, como que ahí los empresarios necesitan tener un tema de claridad. A veces temas especializados tal vez venían funcionando en algunas organizaciones. Hay un tema tal vez de una estructura que me permite tener varios especialistas, en algunos casos no. Por ejemplo, temas de cómo puedo refinanciar el tema de deudas, cómo están temas de niveles de endeudamiento, cómo puedo refinanciar ese tema de deudas, cómo está el nivel de comportamiento de consumo, cómo puedo generar procesos de compañía, acercamiento o servicio al cliente. Yo creo que hay multiplicidad de información. Yo creo que en estos momentos como que el empresariado está pensando en cómo genera un tema de nuevo modelo de operación. Por otro lado, los temas, por ejemplo, de información de temas de bioseguridad, porque estamos pensando que tal vez de aquí a unos días o a unas semanas vamos a regresar a una nueva normalidad, y si ya estoy en operación en un negocio, es cómo mi negocio vuelve a operar, y tal vez ahí tener información clave y específica es fundamental. Yo sí considero que en este momento se requiere mayor nivel de información fiable, y pues va a depender también de la organización, de sus necesidades. Sin embargo, sí creo que hay unas grandes oportunidades en ese sentido. Pero buenísimo, vamos con la última pregunta. Por acá, Jessica nos dice, si en este escenario descubrimos que no tenemos o cierto de nuestros colaboradores, perdón, no cuentan con estas competencias, ¿cómo sugieres desarrollarlas? Creo que sí lo dijiste, pero tal vez si quieres agregar como algo ahí. Sí, yo creo que los principales aspectos son cuando las personas no tenemos claridad de saber las expectativas que requiere de nosotros, las organizaciones. Creo que ese es un primer punto de partida fundamental, porque a veces podemos tener puntos ciegos de no saber las cosas o los requerimientos que tiene la organización. Si es que ese ya es un espacio que la organización ha avanzado, es decir, tal vez ya hemos podido identificar un proceso de evaluación del desempeño, de cuáles son las competencias que requiero, y hay oportunidades de desarrollo. Yo diría hay un aspecto clave es identificar qué tipo de competencia es. Hay a veces competencias o conocimientos que a través de procesos de capacitación son fácilmente desarrollables, pero hay conductas y competencias que tal vez requieren un mayor horizonte de tiempo para poderlas desarrollar. Por ejemplo, una capacidad, no sé, de un personal más táctico operativo, de una capacidad de generar visión estratégica y visión de largo plazo. Tal vez con capacitación lo pueda realizar, pero tal vez lo que va a requerir es un proceso de acompañamiento, tutoría, mentoría, para que pueda desarrollar esas habilidades. Yo considero que el ser humano tiene una gran capacidad creativa, y tal vez en estos momentos y en los momentos de crisis es tal vez donde se ve nuestras capacidades de potencialidad de poder sobremanejar las situaciones actuales. Yo diría, si una persona no tiene esas competencias, creo que un aspecto inicial fundamental es poder hacerle visible estas competencias que se requiere, definir un plan de acción, si son acciones y competencias que se pueden desarrollar a través de procesos de capacitación formal o entrenamiento, pues realizarlo, pero si requiere un proceso de mayor nivel de tiempo para que las desarrolle, pues hacer un proceso de acompañamiento. Y tal vez ahí también está una gran pregunta, es si las capacidades que tengo no me van a permitir lograr los objetivos que me planteo. Tal vez sí es reconsiderar el capital o el talento humano como el que tengo actualmente. Si es un capital humano y unas capacidades que son críticas para la consecución de mis resultados globales, tal vez ahí cuál es el bien mayor y cuál es el propósito compartido. Si el propósito compartido es tener sostenibilidad de organización, pues en algún momento tendré que hacer un proceso de toma de decisiones en ese sentido, si es que la persona definitivamente no tiene las capacidades o las condiciones que requiero dentro de la organización.
Buenísimo, Hugo. De verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy, por tomarte el tiempo de responder estas preguntas. También tienes varios comentarios de agradecimientos ahí en el chat, si lo puedes ver. Voy a compartir mi pantalla un momento más antes de finalizar. Para recordarles que estamos sorteando de nuestra comunidad virtual para las personas que quieran acceder a esta grabación y a todas las de nuestros webinars con toda la información que dio Hugo el día de hoy. Solo deben participar en compartiendo en su red social favorita qué se llevan de este webinar del día de hoy, con el hashtag Impacto Comunidad Virtual y etiquetando Impacto en cualquiera de las redes sociales. También les recuerdo que al finalizar esta sesión vamos a tener una sesión privada con Hugo en un meeting privado. Las personas de nuestra comunidad virtual pueden ingresar a nuestro panel de mensajes de Nexudus y ver el link y la clave de esta sesión. Recordarles que pueden adquirir la membresía que estamos sorteando también por tan solo $9,99. Las personas que deseen más información específica pueden dejar sus correos en el chat y con gusto les enviaremos el día de hoy. Y aquí les pueden tomar un screenshot a todos los beneficios que van a tener. Por último, quiero agradecer a todos nuestros aliados estratégicos y sobre todo al BitLab que nos permite llevarles estos webinars de excelente información a todos ustedes y también a la Cámara de Comercio de Quito hoy por estar acá acompañándonos con esta información tan valiosa, ¿verdad? Muchísimas gracias, Hugo. Y sé que todas las personas hoy están súper enriquecidas de información con tu webinar. Sí, pues un fuerte abrazo, pues mis mejores deseos de que sigamos hacia adelante. Yo creo que con nuestra capacidad de emprendimiento, nuestras ganas de sacar las cosas adelante y también esta capacidad de definir bien el norte, nuestros objetivos, estamos seguros que como país, como sociedad y como comunidad, pues como comunidad de emprendimiento, vamos a lograr las cosas, acompañándonos, cooperando y siendo solidarios.